confeccionar el patrón Camille, así que si no has visto todavía la primera parte, te recomiendo que vayas a mi canal y busques ese video. Este patrón es súper sencillo, es ideal para los que están comenzando a coser trajes de baños, y si son principiantes, les recomiendo otro video que es cómo saber si una tela sirve para confeccionar trajes de baños o no, que está también aquí en mi canal. Ya en la primera parte habíamos explicado cómo confeccionar el panty como tal, que si se fijan queda limpio tanto al frente, en la parte de abajo, tanto en el exterior como en el interior. Y habíamos comenzado para la vista B, que es una vista que es opcional, habíamos comenzado a confeccionar este drapeado. Nos quedamos en la parte donde tenían que coser derecho con derecho en la pieza número 4, dejando abierta la línea recta. Tenemos dos piezas porque el nudo se compone de dos piezas que van cosidas a las caderas. Luego de esto, lo que tenemos que hacer es voltear. Importante que esta puntita quede bien volteada. Si no queda bonita, pueden insertar la parte de atrás de un bolígrafo o algo puntiagudo con muchísimo cuidado. Una vez volteemos la pieza, vamos en la máquina de puntada recta, esta parte no se puede hacer en la serger, vamos a coser una puntada bien larga, en la mía la más larga es la número 5, y vamos a dejar los hilos sin rematar. Jalamos el hilo de la bobina y vamos a fruncir en esta sección. Vamos a hacer eso tanto en el lado izquierdo como el derecho. El hilo de la bobina es el que más fácil frunce, que es el que está abajo. Una vez hagamos ese fruncido en ambas patitas, vamos a ir a los lados del panty y lo vamos a fijar uno en cada lado con alfileres. Estos alfileres están marcando unas bolitas que están identificadas en la parte del frente del patrón del panty, donde nos indica que debemos comenzar ese drapeado 3/8 de pulgada más abajo. ¿Por qué no lo podemos coser en el borde? Si por ejemplo yo vengo y lo coso en el borde, cuando yo coloque los elásticos me voy a llevar parte de lo que es esta pieza que ya está terminada, a diferencia del panty como tal. Una vez usted fije aquí, hale los fruncidos lo suficiente como para acomodarlos y distribuirlos de una forma equitativa, va a proceder a hacer un hilván. Esto lo vamos a hacer tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho del panty. Solo aplica a la vista B. Ya tenemos la parte de los drapeados cosidos, fijados al frente. Esto cuando lo terminemos va a tener un nudo que se ve lo más chulito. Y ahora el próximo paso es coser los lados de la pieza. Recuerden que la concesión en este tipo de patrón es 1/4 de pulgada. Así que vamos a fijar con alfileres y coser a 1/4 de pulgada en ambos lados. Les voy a explicar cuál es el próximo paso de una vez, para que así cuando vayan a la máquina de coser puedan hacer ambos de una vez. Ahora vamos a trabajar la parte del top, que es la pieza número 1. Una pieza que se ve bien grande, pero se van a dar cuenta que cuando la frunzan queda de tamaño perfecto. Vamos a trabajar como mismo trabajamos para la vista de los drapeados de los lados. Vamos a unir una parte de forro con una parte del exterior y vamos a coser derecho con derecho. Lo colocamos derecho con derecho y vamos a coser en los dos lados largos, dejando abierto la parte de abajo. Hacemos eso en las dos partes del busto. Fijamos con alfileres y cosemos a 1/4 de pulgada. Los patrones sirena tienen indicados en las piezas de patrón la concesión. En su gran mayoría van a hacer una concesión de 1/4 de pulgada, con excepción de las zonas donde tengan elásticos, que ahí es 3/8 de pulgada porque es el ancho del elástico que yo recomiendo. En nuestra line tenemos disponibles los kits para todos los patrones que vendemos, que incluyen los materiales necesarios para confeccionarlos, desde tela, elástico, tela de forro, etc. Y para los que son principiantes les facilita mucho saber si están utilizando la tela correcta. Vamos a la máquina de coser y volvemos ya mismito.
Ya cosimos los lados del panty con el drapeado insertado para la vista B. En el caso de los que no estén haciendo esta vista, simplemente obvian esta pieza y proceden a cerrar. En el área del busto habíamos ya cosido derecho con derecho las dos partes. Ya yo aquí volteé una, esta está sin voltear, lo que tienen que hacer es simplemente voltearlo. En el caso de la parte que es larguita, que es un poquito más incómoda, le pueden alar y luego aquí darle una terminación si no les baja bien. En mi caso volteó súper bien. Una vez volteen, vamos a terminar esta parte y darle un hilván largo, que fue lo que yo hice aquí, dejando los hilos largos y frunciendo. ¿Cuánto vamos a fruncir? Ya mismito, cuando vayamos a colocarlo con la parte del panty, les voy a explicar. Ahora regresamos a la parte del panty. Aquí simplemente nos faltan los elásticos de los muslos y los elásticos de la cintura. En el caso de los elásticos de la cintura, la pieza número 6 te indica que es la guía de elástico para la cintura. De esta se corta una pieza solamente. En el caso de los muslos, vamos a cortar 2 piezas de este largo. Esto es lo que nos ayuda a determinar el largo específico del elástico. Vamos a comenzar con la cintura. Vamos a convertir esta pieza en un cilindro, uniendo los extremos y solapando a media pulgada. Ahí vamos a coser con zigzag. Luego de eso, esta pieza de elástico la vamos a dividir en 4 partes iguales. Ya tenemos un alfiler, doblamos, ubicamos la mitad, colocamos otro alfiler para marcar, unimos estos 2 alfileres para buscar la mitad de la mitad y hacer eso mismo en el otro lado para dividir en 4 partes iguales el elástico que va a ir cosido a la cintura. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar en el área de la cintura. Si se fijan, los costados van a ser nuestra mitad y doblando, uniendo costado con costado, vamos a sacar la mitad del frente, colocamos un alfiler y la mitad de atrás y hacemos lo mismo. ¿Para qué estamos haciendo esto? Lo que queremos es distribuir equitativamente el fruncido. ¿A qué me refiero? El elástico, para que funcione, debe ser un poquito más pequeño. Si se fijan aquí, él va a estirar. Para lograr que se estire y no tengamos un área bien fruncida y un área sin estirar, es que hacemos esto. Una vez dividamos en cuadrantes el elástico y la pieza y hayamos fijado esta parte, vamos a colocar el elástico. Fijamos con alfileres específicamente en esos 4 puntos. Este empate lo ubiqué en el centro de la espalda. Este alfiler lo voy a ubicar en el costado. El siguiente en el centro del frente. Y este en el lado. Vamos a coser el elástico y ya mismito volvemos. Ya estamos terminando, ya cosimos el elástico en el área de la cintura, dividiendo primero en cuadrantes la prenda y el elástico, y vamos a hacer exactamente lo mismo en el área de los muslos. Un dato importante es que no porque sean las mitades significa que vamos a marcar en el área de las costuras. Aquí, si se fijan, voy a comenzar en el área de la cadera buscando la mitad. Y cuando empiezo a moverme, me doy cuenta de que el alfiler debe estar colocado aquí y no en el área de la costura. Así que usted busque las mitades sin importar el área de la costura. Luego hicimos lo mismo, doblamos por la mitad, buscamos el cuadrante, la cuarta parte y la cuarta parte.
Eso lo hacemos en ambos muslos y en los pedacitos de elásticos. Nos habíamos quedado en el área del busto, que ya habíamos cosido el forro a la tela, habíamos volteado, dimos terminación abajo y fruncimos. Para poder conectar el busto a la cintura, lo único que tienes que hacer es buscar la mitad del frente, marcar con un alfiler. Esto es para ayudar a que las dos partes del busto queden cada una a la mitad y a la mitad. Tomamos la pieza del busto, que en realidad va a ir así, la volteamos de forma tal que tenemos derecho con derecho y el busto va a quedar boca abajo. Vamos a fijar el extremo del busto hasta justo donde está el alfiler, que es el que nos marca el centro, y hasta el costado de la pieza. Ese proceso lo vamos a repetir en el lado derecho también y alamos el hilo que nos hace el fruncido según sea necesario para distribuirlo equitativamente. Una vez hayamos hecho esto, simplemente vamos a coser con una puntada de zigzag pequeñita para unir el busto al panty. Regresamos ya mismito con las terminaciones. Ya cosimos el elástico tanto en los muslos como en la cintura en el patrón Camille y el último paso son las terminaciones. Con una máquina de overlock metal se puede hacer el 90% de la pieza, pero hay unas partes que simple y sencillamente no se pueden, y para estas necesitamos una máquina de coser regular con aguja doble o con puntada de zigzag. Hasta las máquinas más básicas tienen puntadas de zigzag. En mi máquina, para yo colocarla en esa puntada, voy a ir a la número 5, que es el zigzag. Muevo aquí hasta llegar al número y en la parte del largo de puntada, que es las líneas rectas, la coloco en 3 milímetros de largo y de ancho 3 milímetros. Esa puntada a mí me gusta porque nos da un zigzag de un tamaño mediano, atractivo para que se vea en la parte de afuera. Siempre que comencemos una costura buscamos la parte donde menos se vea. En este caso yo voy a comenzar en la parte de abajo. Voy a doblar los 3/8 de pulgada que mide el elástico. Lo hago con el tacto y ya puedo coser con la tela boca arriba. Ahí simplemente tengo que estar bien pendiente de que la patita, de que la aguja debe pisar en donde termina el elástico. Si no te sientes cómoda, podemos hacerlo inicialmente boca arriba, con el forro de la tela hacia arriba, y ahí pues podemos ver con más precisión. Vamos a comenzar. Tenemos nuestra puntada de zigzag, 3 milímetros de largo por 3 de ancho, y manualmente rodamos y vemos dónde va a caer el lado izquierdo del zigzag. Ya a partir de eso, el detalle está en estirar un poco hacia el frente y alar un poquito hacia el lado. No es alar de forma tal que deformemos la pieza, simplemente que la guiemos para que se mantenga constante la puntada. Esta puntada la vamos a hacer tanto en los muslos como en la cintura. No sé si se puede apreciar muy bien, pero si no, ahorita damos una toma más de cerca. Ahí tenemos el zigzag. Esta puntada nos permite que estire y que no reviente. Vamos a hacer esto en los muslos y en la cintura y con eso terminamos. Este es el resultado final. Espero que te haya gustado. Recuerda que también lo puedes hacer sin la parte drapeada al frente y trabajarlo en una tela de lentejuelas, una tela vistosa, para convertirlo en un bodysuit o hasta en un vestido de noche. No dejes de visitar sirenapatterns.com para que veas otros moldes que tengo disponibles. Recuerda que son patrones instantáneos, los puedes descargar instantáneo desde tu computadora e imprimir en tu casa. Comenta abajo qué otros tipos de moldes te gustaría que preparara y dame tu opinión. Gracias.